Hoy les hablaré sobre la historieta o cómic. Según la famosa definición de Will Eisner, la historieta es un arte secuencial. Los cómics fueron en un principio relegados a un simple entretenimiento infantil hasta ocupar el lugar relevante que tienen en la actualidad como uno de los principales géneros literarios que se producen en el mundo. Algunos rastrean los inicios de la historieta en 1730 con las famosas progresiones de William Hogarth, en la que una imagen independiente era parte de una historia más extensa. Suelen ir enmarcadas en viñetas que son recuadros adaptados en forma y estilo al contenido narrativo o humorístico de la historia. Las principales características: los cómics son cuadernillos grapados que miden 17 por 26 centímetros aproximadamente. Están impresos en papel de baja calidad y su extensión varía entre 24 y 32 páginas. Las historietas actuales que se publican en papel o de forma digital se presentan en la tira cómica, en la prensa diaria o dominical, una página de revista o un libro. Las historias implican un trabajo en equipo que incluye a un guionista, un dibujante, un rotulador y un colorista, aunque algunas veces todos estos roles los realiza una sola persona. Los tipos de cómic. La historieta o cómic de aventuras. La historieta o cómic es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos dotados o no de texto, de acompañamientos que, leídos en secuencia, componen un relato o una serie de ellos. La historieta o cómic bélico. La historieta cómica o cómic humorístico. La historieta o cómic costumbrista. La historieta o cómic deportivo. La historieta o cómic fantástico. La historieta o cómic de ciencia ficción. La historieta o cómic histórico. La historieta o cómic policíaco. La historieta o cómic romántico o sentimental. Novela gráfica, historia. El origen más popular y aceptado de este nuevo género se considera con la aparición del Contrato con Dios de Will Eisner en 1978, que supuso el bautismo de esta nueva corriente narrativa. Todo surgió cuando el autor atravesaba un momento difícil y se veía sumamente atormentado tras el fallecimiento de su hija Alice a causa de una leucemia, 8 años antes de la publicación del cómic. ¿Qué es la novela gráfica? La novela gráfica es un formato de publicación con guión de un solo autor y que contiene una historia única, donde se fusionan los dibujos y la narrativa y presentan temas profundos e historias extensas. Características de la novela gráfica. Los rasgos literarios que definen el texto de la novela gráfica son: posee cierta subjetividad autográfica, diferencia los distintos tiempos narrativos, desarrolla la dimensión psicológica de los personajes y configura cierta atmósfera peculiar en el sentido que suele ser envolvente. A continuación, les dejo otras características de la novela gráfica. Elementos de la novela gráfica. Viñeta. Recuadro en el que se representa una escena de la historia. En la novela gráfica tienen formatos y tamaños más libres. Cartela. Recuadro en el que se representa la voz de un narrador. También en la novela gráfica hay mayor libertad. Globo. Figura en la que se representan los diálogos de los personajes. Tienen un gran parecido a los cómics. Imagen. Expresión de una idea o escena mediante un elemento visual. En la novela gráfica hay diversidades de estilos afines a un público adulto. Recursos visuales. Se emplean los propios del cómic, como las líneas cinéticas u onomatopeyas, y se agregan las propias del género, de mayor libertad y apertura artística. Diferencia entre novela gráfica y cómic. Diferencia en la que se publican. Los cómics suelen traer una cubierta de papel, mientras que las novelas suelen venir con una cubierta más rústica. Las novelas gráficas contienen una historia compleja de principio a fin, pero los cómics vienen en serie y se publican cada semana, cada mes o cada trimestre. Por lo general, los temas que se tratan en los cómics tienen que ver con aventuras y comedias.
mientras que la trama de las novelas pueden ser más complejas y muy maduras. Y por último, las novelas gráficas suelen ser más costosas que los cómics. Redes sociales en la producción y la recepción de la literatura. En estos tiempos la tecnología de la información y la comunicación ha avanzado bastante, de hacer una manera de que nos llegue la lectura más cerca de nosotros, y para esto nos han dado algunas aplicaciones como por ejemplo Facebook, WhatsApp, Twitter, Wattpad y otras más. Estas son algunas de ellas. La poesía virtual es una forma experimental en la que la imagen, el elemento plástico en todas sus facetas, técnicas y soportes predomina sobre el resto de los componentes. Con la llegada de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a partir del siglo XXI se comenzó a integrar la literatura y la informática para crear un nuevo modelo artístico, lo que ha desembocado disciplinas como la ciberpoesía o la poesía virtual. Los poemas virtuales tienen su antecedente en las vanguardistas literarias del siglo XX, ya que hoy en día la poesía virtual y su vertiente se inscriben en el marco de las nuevas estéticas. Las características de la poesía virtual son el uso de ciertas herramientas informáticas, como el hipertexto, que consiste en un conjunto de fragmentos relacionados entre sí. Igual, otra característica es que responden por entero a los avances tecnológicos y a los nuevos formatos de la literatura emergente. Igual que su vertiente, que se inscribe en el marco de las nuevas estéticas y también utiliza animación, BIM o tridimensional, música o otros componentes, tanto como sonidos como visuales. Igual se vale entre elementos digitales, pero también da prioridad a los recursos líricos, que son el verso, la rima y las figuras. Algunos ejemplos de la poesía virtual es el caligrama, concretus, poema colectivo o visual, poesía audiovisual y frigomántico. Fanfiction hace referencia a relatos de ficción escritos por fans de una obra literaria o dramática, ya sea película, novela, programa de televisión, videojuego, anime, entre otros. En estos relatos se utilizan los personajes, situaciones y ambientes descritos en la historia original o de creación propia del autor de fanfic y se desarrollan nuevos papeles para estos. Esta manifestación de la literatura emergente puede ofrecer muy interesantes y productivos formatos para la creación y recreación de múltiples formas narrativas que retoman series, películas u obras de teatro por parte de los fans. La principal característica del fanfiction reside en contener líneas argumentales y personajes de un texto original. Otras características también son que nacen como textos escritos por fans sobre una ficción original. Puede utilizarse como una herramienta para practicar la escritura y es una forma creativa de expresión. La narrativa transmedia consiste en una historia que se desarrolla o transcurre en diferentes plataformas con el reto de formar un relato coherente, es decir, podría entenderse como una historia contada en capítulos que se disponen en distintos formatos: libros, historietas, videojuegos, imágenes diversas o películas. La narrativa transmedia también se caracteriza por la producción de lectores que se convierten en fans, lo cual se denomina con el anglicismo fanfiction. Abarca obras con formatos diversos difundidas de forma simultánea en distintos medios de comunicación. ¿Qué es un webcómic? Es una historieta pensada en ser vista desde la web o el móvil, que normalmente consiste en escaneados, aunque en algunos casos podrán incorporarse flashes y sonidos. Estos empezaban a ser populares en 1998 y tiene un gran apoyo en Estados Unidos, ya que la mayoría están escritos en inglés y tiene un acepto muy grande por parte de la sociedad. Los booktubers son jóvenes lectores que comparten sus pasiones librescas con sus seguidores, que pueden llegar a contarse por miles a través de su propio canal de YouTube. Los booktubers hacen críticas de los libros, pero además comparten sus costumbres, manías, juegos y otras aficiones relacionadas con los libros. Podcast. Los podcasts y los audiolibros son dos de las formas más populares de entretenimiento de audio. Ambos están disponibles en su teléfono inteligente, computadora, pero es posible que no estén familiarizados con diferencia entre ellos. Un podcast es una serie episódica de contenido de audio ejecutado por uno o más hosts.
Un audiolibro es una grabación de texto profesional de un texto existente, generalmente un libro. El contenido de los audiolibros casi siempre existe en otros formatos que no es el audio, lo que significa que proporcionan una forma alternativa de consumir el mismo contenido. Ebook es un archivo de formato digital específicamente maquetado para ser leído e interpretado por dispositivos electrónicos. En sus orígenes, estos dispositivos se centraban sobre todo en el famoso lector de libros electrónicos, pero en la actualidad puede leerse prácticamente todos los dispositivos que existen: ordenadores, smartphones, tablets, etc. Simplemente se compran en tiendas online y se descargan y se leen en cualquier lugar y momento. Gracias. La manga japonesa es un cómic de origen japonés de diferente temática que se caracteriza por contener historias de aventuras o romances protagonizados por animales humanizados o personajes presentados de modo extraordinario, con ojos grandes y cabello de colores. El nacimiento de la manga se sitúa en 1814.